¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Pues bueno, hoy queríamos dejamos pasar unos días para hablar del tema del microcódigo 0x129, que prácticamente es la solución definitiva. Digo definitiva porque en teoría este es ya el fix para mitigar problemas de inestabilidad con procesadores de 13ª y 14ª generación. Obviamente me quise esperar unos días para ver un poco de benchmarks, para ver un poco de pruebas de rendimiento, y me atrevo a decirte que son bastante positivas. Importante mencionarte, por ejemplo, yo tengo Gigabyte, todavía no llega este microcódigo, que ya debes de tener hasta el microcódigo 0x125 en tu BIOS. Es muy importante que tengas actualizado tu BIOS, aunque estemos esperando el microcódigo 0x129, que lo tengas actualizado. ¿Por qué? Porque sí se reduce bastante el tema de temperaturas y sobre todo el tema del overclocking, que lamentablemente, y esto lo he comentado, no defendiendo a Intel, porque me parece que Intel está pagando las consecuencias de sus graves errores. Pero también, señores, es importante contar la historia completa y contarla de una manera objetiva. A ver, es la primera vez que vemos que fabricantes de motherboards meten overclockings automáticos. Eso jamás se había visto. Y les quise compartir mi experiencia solo para que lo sepan. Con Gigabyte, señores, con el 14700KF y con el chipset Z790, pues a los señores de Gigabyte se les ocurrió meterle de manera automática el overclock más potente que tenían. ¿Cuál es el problema de esto? Yo me di cuenta, sobre todo cuando jugaba, empecé a notar un performance todavía mucho más alto de lo que esperaba. Y esto obviamente no tenía mucho sentido hasta que entré, vi lo del tema del BIOS y me di cuenta que tenía un overclock bastante agresivo de manera automático seteado por Gigabyte. ¿Cuál es el problema? Que ya leyendo las características del overclocking, te dicen que este overclock va con sistemas de 360 milímetros de enfriamiento líquido, de lo más robusto que tenemos prácticamente. Yo, como siempre se los he recomendado, fuentes de poder, sistemas de enfriamiento, hay que invertir bien. Entonces yo tengo un sistema Aorus 360 que la verdad me funciona muy bien con este procesador. Pero aquí el problema es que ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido a lo mejor un sistema no tan robusto, a lo mejor uno de 240 milímetros? Pues probablemente también mi procesador se habría degradado. Esto me pareció un error terrible, y esto lo comento no para justificar los errores de Intel, sino también para contarte la historia completa. Lamentablemente, esperemos que con esta experiencia a los fabricantes de motherboards jamás se les vuelve a ocurrir semejante estupidez de meter un overclock automático. Bueno, como les decía, pues esta actualización de microcódigo habrá que darle semanas o meses de pruebas para ver si esto resuelve el problema. Esperemos que así sea, porque lamentablemente, bueno, Intel necesita salir de esta mala racha. Y bueno, esta semana hablamos también de AMD y ay, señores, ya de verdad no hay a quien irle. Pero repito, el tema de Intel jamás lo hemos aplaudido. Nos ha parecido muy grave el problema, y sobre todo, que yo siempre lo he dicho, puede haber muchos problemas, eso no lo puedes evitar. De hecho, hay ahorita un nuevo problema con AMD, y esto solo lo estoy mencionando, no lo estoy diciendo por justificar, pero me refiero que hay una nueva vulnerabilidad que afecta a AMD. Pero aquí lo más importante es cómo las empresas reaccionan ante los problemas, y me parece, a lo menos en mi humilde opinión, que la forma en la que Intel manejó toda esta situación fue bastante negativa. No hay nada que aplaudirle a Intel, solamente esperemos que esto le sirva de lección a Intel para que mejore su calidad, para que mejore su comunicación. Bueno, JC2Zen, señores, ya trajo algunas pruebas bastante positivas donde ya pudo meter el nuevo microcódigo 0x129, y podemos ver, por ejemplo, las siguientes pruebas. Podemos ver, por ejemplo, que en Cinebench R24 a nivel multithread, un 14900K con el nuevo fix de microcódigo, prácticamente de 2136 bajó a 2124. Es realmente muy poco. Luego en el tema del R23, igual en multithread, lo que podemos ver es que de 38006 aumentó a 38077. Es decir, no hubo una pérdida en todos los escenarios. Hay un escenario con Time Spy Extreme CPU Test Score donde sí hay una pérdida de 11.941 puntos a 11.264. Pero bueno, este es el único benchmark que JC2Zen nos pudo compartir donde se veía este comportamiento. Ahora, de lo que más preocupa, el tema de gaming, donde podemos ver, por ejemplo, que Shadow of the Tomb Raider con una 4090 a 1080p en medium, pues prácticamente bajó de 301 a 300 frames. Hubo un frame de pérdida. Y también en Cyberpunk 2077 en calidad medium con una 4090 a 1080p. Aquí tuvimos una pérdida de 236 a 229 frames. Realmente una pérdida muy ligera. Realmente creo que no es mayor problema. Y recordarte que esto es en 1080p. Pero si juegas en 2K y en 4K, prácticamente la pérdida va a ser nula. Ahora, cosas importantes que debemos mencionar, y sobre todo trato de hacerlo en todo este tipo de videos. Para este momento tienes que tener ya
la configuración predeterminada de Intel para evitar el impacto en la entrega de energía elevada. Esto es, el tema del perfil de Intel ya lo tienes que tener instalado en tu motherboard a través de una actualización de BIOS. Esta fue la primera forma de empezar a solucionar esto. La solución llegó en mayo del 2024. Tienes que tener también la actualización de microcódigo 0x125, que es para los problemas del ETBB, que también hablamos de este problema en varios videos. Esta es la solución que salió en junio de este año, y la nueva que estaría llegando en esta semana, si no es que ya la tienes, si es que tienes Asus y MSI, el microcódigo 0x129. Es muy importante que si no tienes el último microcódigo, a lo menos tienes que tener los dos puntos anteriores que te acabo de comentar. Y bueno, en el caso de procesadores de Intel 13ª y 14ª generación, este microcódigo 0x129 no impedirá que los usuarios realicen overclocking si así lo desean, pero los usuarios tienen que desactivar la configuración de ETBB en su BIOS y obviamente tendrán que hacer su propia configuración. Aquí lo más importante es, Intel recomienda a los usuarios que procedan con precaución al realizar overclocking de sus procesadores de escritorio, ya que el overclocking puede anular su garantía y o afectar la salud del sistema. Siempre había sido así, jamás entenderé cómo a los fabricantes, con tal de querer vender más, ¿vale? Pues fueron tan estúpidos de meter overclocks automáticos, ¿vale? Yo esperaría que con este microcódigo 0x129 gran parte del problema se pueda mitigar. Te repito, si tienes ya un procesador degradado, obviamente un fix a nivel microcódigo no va a arreglarlo. Tienes que meterlo a garantía y el nuevo procesador tendrás que meterlo en un sistema con todas las actualizaciones que anteriormente te he mencionado. Es muy penoso lo que ha pasado con Intel, pero creo que con lo que hemos visto esta semana, sobre todo con el lanzamiento de Ryzen 9000, ojalá Intel pueda recuperar el ritmo. Lo digo porque lamentablemente lo que vimos con Ryzen 9000 no fue para nada positivo, y sobre todo si esto ya queda arreglado, pues bueno, probablemente para Arrow Lake podríamos ver cosas interesantes. Pero bueno, señores, como siempre se los he dicho, no hay que ser fanáticos de las marcas, hay que esperar a ver las pruebas reales, como pasó esta semana con AMD, y obviamente también no hay que dejarse llevar por el hype, hay que esperar a que esto se pruebe, a que realmente veamos que hay estabilidad en los procesadores, pues prácticamente de ambas marcas. Pues bueno, señores, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.